Seguimos con más informaciones. Momento de irnos al Ecuador para el encuentro con César García, porque ya se dieron a conocer estas preguntas para lo que será la consulta popular que ha comenzado Daniel Noboa. César, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Me encuentro en el Consejo Nacional Electoral. El Ecuador nuevamente irá a las urnas. Esto será en el próximo mes de diciembre. El presidente sorprendió durante estas horas de la mañana publicando lo que serán 7 preguntas que van a configurar una consulta popular sobre las cuales el pueblo ecuatoriano tendrá que pronunciarse. A través de su red social X, el presidente en un mensaje determinó que es importante el momento que vive el Ecuador para poder avanzar hacia esta consulta popular. Había dicho desde el inicio de este proyecto político, luchamos, dice el presidente, por la justicia y el progreso, por hacer lo correcto sobre lo cómodo, lo justo sobre lo tradicional y lo valiente sobre lo complaciente. Recordemos que es un presidente joven que ha manifestado que hay que romper el status quo, lo que estaba pasando en la vieja política, y en la parte pertinente dice: hoy damos un nuevo paso hacia una consulta popular que le pregunta al pueblo sobre temas que por años han sido de interés popular y de urgencia de cambio. Estas 7 preguntas le dan el poder a los ciudadanos de escoger de una vez y por todas si queremos como nación enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo. Este es el mensaje del presidente de la República MAGA, y ha publicado en un hilo subsiguiente en la red social X cuáles van a ser estas preguntas. Comienzo con las 2 primeras. Dale, a ver, porque eran las 2 que ya se sabían que iban a estar. La primera tiene que ver con el tema de las bases militares. Recordarás que en la Asamblea ya se aprobó este tema, pero ahora el pueblo lo tiene que refrendar en las urnas. Dice: eliminar la prohibición de bases militares extranjeras y ceder bases nacionales a fuerzas extranjeras, reformando la Constitución. La segunda dice: eliminar la obligación del Estado de financiar a las organizaciones políticas, reformando la Constitución. Sobre estas 2 preguntas, MAGA, me parece que hay un acuerdo por parte del pueblo ecuatoriano que seguramente va a apoyar esto, que tiene que ver con la crisis de inseguridad que vive el país. Y por otra parte también porque acá en el Ecuador, desde el Consejo Nacional Electoral, se otorga un fondo partidista a cada una de las organizaciones políticas para el gasto electoral y hacer campaña. Lo que propone el presidente es que quien quiere ser designado por elección popular se autofinancie y que no sea los impuestos de los ecuatorianos los que cubran esta necesidad. Eso respecto a las 2 primeras preguntas, Maga. Claramente va a tener una aprobación, ¿no? Estas preguntas, ya sabiendo la ola de violencia que hay en el país, de crímenes, lo que venimos contando, ¿no? Cómo se ha incrementado, ya el presidente también aquí sabe cómo se pueden llegar a dar estos resultados. Así es seguro que este tema de las bases militares, comprendiendo la cantidad de homicidios que conversábamos contigo el día de ayer, 4.600 muertes violentas, y el Ecuador camina este año en cifras rojas a quizás convertirse en uno de los países más peligrosos de todo el mundo por primera vez. Avanzamos, Maga, a la pregunta número 3, que tiene que ver con esto que para todo el mundo es un poco extraño y desconocido, porque en la mayoría de países tenemos 3 funciones, ¿no? Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea o Parlamento o Congreso, como se llame en cada uno de los países. El Ecuador tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que es el denominado cuarto poder, y es sobre ese consejo que el presidente pregunta: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y transferir sus funciones a la Asamblea, Defensoría y Contraloría, enmendando la Constitución. Es decir, regresar a la estructura anterior del Estado, antes de la Constitución del año 2008 de Montecristi. Esta reestructura fue planteada por el presidente Rafael Correa y aprobada en una asamblea constituyente. El presidente dice, bueno, como este organismo se ha politizado, regresemos a como estábamos anteriormente, básicamente. Bueno, hay que ver, ¿no? Esto también él lo dio a conocer en sus redes sociales, ¿no? Con respecto a esta consulta popular, invitó a todos los ciudadanos a si querían seguir formar parte del pasado o construir un futuro para el Ecuador. También tiene que ver esto.
Sí, tiene que ver con que la gente también ha visto durante estos más de 10 años de vigencia de este Consejo de Participación que han sido las propias Sí. organizaciones políticas las que, utilizando la figura ciudadana, habían estado controlando este espacio y poniendo a su antojo autoridades, sobre todo de control. La Ujú. cuarta pregunta, Maga, tiene que ver con reducir el número de asambleístas y modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución. Actualmente tenemos Sí. 151 asambleístas en el Ecuador. De hecho, se incrementaron, porque se siguen incrementando de acuerdo a cómo la población va creciendo. Lo que Ah, plantea el presidente es que se reduzca ese número, obviamente cambiando el código de la democracia, que sería la norma que está por debajo de la Constitución, para que a criterio del presidente se reduzca la cantidad de parlamentarios que existe. Recuerda tú que sí. hay muchos que están en descontento con que pues se les paga bastante y hacen poco. Bueno, esto también se trataría el tema de lo que es la reducción, ¿no? De un tema de ahorro económico. ¿Dieron a conocer, por ejemplo, con Sí. este punto, la cantidad de dinero que se destina o el gasto que tiene el Ecuador? ¿Cómo se modificaría? Bueno, aún no, me imagino que esto, más allá del tema del ahorro, que pues obviamente si reducimos los asambleístas, esto representa unos cuantos millones de dólares, creo que va más por la eficiencia, es Mm, decir, que si existen 24 provincias, que haya un representante por esas provincias, sin importar la densidad poblacional, que canalice lo que el pueblo desea a través de esa representación, pero en el caso de algunas provincias tenemos hasta 5 o 6 claro. asambleístas Mm. que verdaderamente, según el criterio que presenta esta pregunta, es un desperdicio de dinero, además de tiempo, porque muchos de estos pues terminan entorpeciendo el paso rápido de la legislación en el Ecuador. Ujú. Pasamos a la pregunta número 5, Maga, que Bien. tiene que ver con el tema del trabajo. Un país que tiene una creciente situación de subempleo y plantea el presidente permitir la contratación por horas en turismo, garantizando derechos laborales y respetando los adquiridos, enmendados en la Constitución. Ojo acá que cambia lo que ¿De qué inicialmente el trata? A ver. presidente había Sí. planteado, un trabajo por horas general. Lo que dice ahora es, vamos a los contratos para que la gente pueda ser contratado por horas, pero en el sector turístico, y además tiene que ser, en el anexo que hemos leído nosotros, tiene que ser tan solo para su primer contrato, que ya es una posibilidad de flexibilizar en algo lo que existe actualmente en el Ecuador y permitir que muchas personas que no pueden trabajar las 8 horas Ajá. completas puedan hacerlo por Por horas, horas. eso sí, gozando el tema de la seguridad social. Ahora, Básicamente es lo que dice sí. esta pregunta. ¿Y cómo es actualmente esta contratación, César? Bueno, el trabajo por horas no es una figura contractual que existe en el Ecuador. De hecho, el expresidente de la República, Rafael Correa, habló de la precarización y Ujú. de que esto permitía que muchas empresas subcontraten o no afilien a sus empleados. Me parece importante que en el debate social la gente se pregunte, si no tienes trabajo, ¿es mejor trabajar al menos por horas en sectores como el turístico que necesitan un fomento económico? Ujú. Esto es lo que va a preguntarse al pueblo ecuatoriano y que tendrá la opción de responder en Ok. esta consulta popular del mes de diciembre. Ujú. La sexta pregunta tiene que ver con algo bien controversial de lo que vamos a estar hablando en esta jornada, Maga, y tiene que ver con la Corte Constitucional. Que viene a ser una especie de contrapoder en el Ecuador. Es decir, si algo que es aprobado por el Ejecutivo o por la Asamblea o por cualquier institución y no está pegado a lo que dice la Constitución, la Corte Constitucional tiene la potestad de analizarlo, como lo ha hecho hoy con las 3 leyes que hablábamos ayer contigo, y poder suspender esas leyes. Sí. ¿Qué es lo que pregunta el presidente aquí? Dice, ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos a juicio político enmendando la Constitución según el anexo
algo que ha generado controversia. Me imagino. Hay ex jueces de Por la Corte supuesto. Constitucional que dice que esto es peligroso, que la independencia de la Corte Está Constitucional en peligro. hay que mantenerla, que Ujú. también que no hay jueces siquiera de primer orden que son juzgados políticamente. Acá los que son juzgados políticamente son los que son elegidos por el pueblo ecuatoriano, tanto en la Asamblea como por la misma Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana. Una pregunta muy polémica en lo que puede advertirse como una situación incómoda para el gobierno en relación al papel que está haciendo la Corte Constitucional, Maga. Por supuesto, imagino la polémica que ha generado esto entre los diferentes Sí. magistrados, ¿no? Cómo se puede llegar a tomar esta pregunta con lo que pueda llegar a responder el pueblo. Y es curioso porque el expresidente Rafael Correa, en su red social de X, fue quien dijo que a todas las preguntas de estas, él impulsa el no, pero en Claro, esta pregunta él dice que sí. Por ahí vamos claro. viendo un poco Y la sí, lectura y ciertas coincidencias que hay entre ambos. Y finalmente, en la pregunta 7, ujú, esto viene a ser una pregunta un poco de relleno, pero me parece que es una propuesta que fue eliminada por el mismo expresidente Rafael Correa, que eliminó del Ecuador la posibilidad de que existan casinos. Acá el presidente dice, ¿está usted de acuerdo con permitir salas de juego y casinos, pero en hoteles 5 estrellas, que pagarían un 25% de sus ventas al Estado para programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil, alimentación escolar y regulación de la ley? Aquí ujú. hay criterios divididos. En el mundo entero, en los Sí, países, se sabe que uno de los atractivos turísticos es el tema de contar con casinos. Hay sí, mucha gente sí. que decide ir y divertirse de esa forma. Acá se lo eliminó primero porque se identificó que muchos de los grupos dedicados al tema del narcotráfico utilizaban estos casinos para poder lavar dinero, Por supuesto. además de Ujú. que de acuerdo al argumento que presentó el entonces expresidente Rafael Correa, decía que la ludopatía es una enfermedad que tienen muchas personas y que caen víctimas de este tema de Sí, los el juego, casinos. Bueno, sí. ahí intrometiéndose en una situación sumamente personal. El Ujú. presidente nuevamente pone este tema en la palestra y dice que se podrían utilizar e implementar en hoteles y que el fin de la recaudación de ese 25% tendría una finalidad social, como el tema de la desnutrición infantil. Estas serían las 7 preguntas sobre las cuales el presidente va a plantear esta consulta sobre la cual los ecuatorianos irán en el mes de diciembre. Vamos a ver en cuáles el presidente apoya y el pueblo apoya y en cuáles pues decide que no es pertinente. Perfecto, César. Bueno, vamos a seguir entonces con este tema de la consulta popular ecuatoriana, a ver qué es lo que decide el pueblo finalmente con estas 7 preguntas. Ya regresamos.